Teleamazonas presenta 24 horas con Gisela Bayona y Jorge Loaiza. Estamos con una imagen del estadio Gonzalo Pozo Ripalda, conocido popularmente como la Caldera del Sur. Es una infraestructura deportiva ubicada en la avenida Rumichaca y calle Moromoro, en el sector de Chillogallo, al sur de la ciudad capital. Es propiedad de Sociedad Deportiva Aucas, equipo de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Fue el primer estadio construido para pertenecer a un club de fútbol en la ciudad de Quito. Lleva este nombre en honor a uno de sus jugadores más emblemáticos, Gonzalo Pozo Ripalda. Con esta imagen les decimos buenos días y le damos la bienvenida a nuestro noticiero de la comunidad. Iniciamos con algunos titulares. Vecinos de San José del Condado insisten en no abandonar sus predios para dar paso al proyecto Quito Cables, pese a que el juez desestimara ya por varias ocasiones la acción de protección presentada. Y amigos televidentes, una nueva víctima muere electrocutada por un cable de alta tensión del tendido eléctrico público. Se trata de un hombre que recibió una descarga de 10.000 voltios mientras limpiaba la terraza de su casa. Y mucha tensión continúa en los cierres viales por la construcción del metro para la capital. Desde anoche está cerrado un tramo de la avenida Gran Colombia. Helen Quiñones nos alerta en vivo desde el lugar para que podamos tomar las debidas precauciones. ¿Qué tal, Helen? ¿Cómo estás? Helen, te escuchamos. ¿Qué tal, Gigi, Jorge, amigos televidentes? Buenos días, pues les cuento. Desde anoche está completamente cerrado un tramo de la avenida Gran Colombia desde la Luis Odiro hasta la Miguel Espinosa, precisamente por la construcción de la estación La Alameda para el metro de Quito. Usted tiene que conocer cuáles son las vías alternas que puede utilizar para evitar inconvenientes y esas se las doy a conocer más adelante. Empezamos con el desarrollo de la información. Renunció el Contralor General del Estado, Carlos Polit. El presidente de la Asamblea anunció sobre las 18 horas de este martes que la Secretaría del Legislativo recibió la carta de dimisión del funcionario. Esto ocurre en medio del proceso de juicio político que desarrolla la Comisión de Fiscalización en su contra. Este martes compareció la presidenta del Consejo de Participación para explicar la designación de Polit. Carlos Polit renuncia a la Contraloría en medio del inicio del proceso de enjuiciamiento político en su contra dentro del caso Odebrecht. Así lo anunció el presidente de la Asamblea, José Serrano. Ingresó por Secretaría General la renuncia irrevocable del Contralor. En esta renuncia adjuntaba además un certificado médico de alguna afectación a su salud que la tenía. Según la Constitución, un funcionario puede ser sometido a juicio político durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Tras la renuncia de Polit, todo apunta a su censura. Esto, bajo ningún punto de vista, afecta el proceso de juicio político. Se inició antes de que el ex Contralor General de la Nación presente su renuncia. Más temprano, la Comisión de Fiscalización recibió a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, que se encargó de la designación de Polit como Contralor del Estado. Su exposición fue básicamente explicativa con respecto al proceso de selección. González enfatizó que si existían pruebas de corrupción en contra de Polit, se debían presentar en la fase de impugnación del proceso de selección. Si alguna persona tenía las pruebas para impugnar esta candidatura, debió haberla presentado, no solamente porque la tenía, sino por obligación, respetando, eso sí, los canales, los tiempos, los espacios establecidos para esto. Así defendió los parámetros y el reglamento que llevaron a Polit por tercera vez a la Contraloría con una calificación de 95 sobre 100. Los legisladores de la oposición cuestionaron la falta de imparcialidad del organismo. Se designan exclusivamente a autoridades vinculadas al partido de gobierno. Parece que únicamente ahí están las mentes lúcidas. Por más que el concurso haya estado bien, la gente no les cree. La gente no les cree porque la independencia y la imparcialidad es muy importante en el trabajo de seleccionar, de transparentar y de controlar la corrupción en el país. El oficialismo, por un lado, defendió la actuación del Consejo de Participación, pero también hubo voces que demandaron mayor control político después de la designación de autoridades. La institucionalidad que se ha creado en estos años ha permitido más que nunca la participación de los ciudadanos y la transparencia en la designación. Probablemente el problema no está en la designación.
El problema está en esa persona, probablemente. Noto una ruptura. Desde que se elige la autoridad, se acaba la participación ciudadana, se acaba el control social, no hay seguimiento de estas autoridades. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. La Contraloría difundió este martes el informe definitivo que ratifica que el Estado tiene una deuda que asciende a los 2.500 millones de dólares al Instituto de Seguridad Social. El presidente del directorio anunció que acatará lo dispuesto en el informe para que el Ministerio de Finanzas disponga la forma de pago al IES. El IES deberá restituir en sus balances la deuda por 2.527 millones de dólares que habría dado de baja en septiembre del 2016. Así lo determinó la Contraloría tras realizar un examen especial a los valores pendientes por el Estado a la Seguridad Social. Además, del informe exige a las autoridades del IES revelar el valor de la deuda en sus estados financieros. Tras la publicación del informe, el presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, indicó que se dará cumplimiento irrestricto a las disposiciones del documento. La Contraloría es la Contraloría, pues la que ha emitido el informe. De manera obligatoria, yo tengo que hacer que se envíe un oficio por parte de la Dirección General al Ministerio de Finanzas solicitando los recursos. Entendería que el Ministerio de Finanzas tendrá que pronunciarse al respecto y decirnos cuál va a ser la forma de pago. Espinosa señaló también que el monto de la deuda a junio es de 2.800 millones de dólares. Ahora estamos hablando de prácticamente más allá de la construcción del Metro de Quito. No es un tema menor. La experta en seguros, Carmen Corral, indicó cuáles son las áreas a las que corresponden los valores pendientes del Estado con el IES. Cree que el tiempo le dio la razón tras la publicación del informe de la Contraloría. Efectivamente corresponde a la atención de salud de los jubilados, de jefas de hogar, de discapacitados y también de enfermedades catastróficas. Coherentemente, la Contraloría ha señalado que lo que ha hecho el IES es absolutamente ilegal. Mientras tanto, la dirección del IES sostiene que asumirá la responsabilidad de lo actuado y que cumplirá así con lo dispuesto por la Contraloría. Aquí no hay atracos, señores, aquí no hay ningún robo. Y quienes han hablado de robo, pues tendrán que justificar sus declaraciones. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Asambleístas de oposición y de oficialismo se pronunciaron sobre el informe de Contraloría que establece la deuda del Estado con el IES. Alianza País espera conocer en detalle el informe y no descarta llamar a las autoridades del IES para ampliar la información sobre la deuda. Habrá que revisar en qué consiste y cómo está ese informe. Seguramente el IES dará todo lo que esté a su alcance para argumentar también su posición, que ha sido una posición del gobierno en su conjunto. Esa deuda es una deuda que habría que reconocerla por otro lado. No descartaríamos nosotros que pudiera estar aquí en la Comisión de Salud, particularmente el responsable, el principal del IES, para que pueda dar las clarificaciones que la ciudadanía requiere. Pero no se quiere reconocer esa deuda y eso es perjudicar al IES, al Seguro Social Ecuatoriano, como igualmente el anterior gobierno del expresidente Correa dejó de aportar el 40% para el fondo de pensiones. No es que se han robado la plata, pero está acumulándose una deuda que en estos ya casi 2 años que se dejó de aportar eso suma ya 2.400 millones de dólares. Y el regreso de Odebrecht al país en 2010 fue el resultado de varias decisiones estatales que contribuyeron a otorgar perdón y olvido a la empresa y sus ejecutivos. La Contraloría, Fiscalía y Procuraduría de Ecuador legitimaron su retorno. Paradójicamente, la construcción de la hidroeléctrica San Francisco, que fue el motivo de expulsión de Odebrecht del país, también fue la razón para su retorno en 2010. La acción sistemática de las instituciones de la función de transparencia del Estado liberó de culpas no solo a Odebrecht, sino a sus ejecutivos y autoridades ecuatorianas que se enfrentaban a un proceso penal por supuestamente perjudicar al Estado en más de 20 millones de dólares, solo en el proyecto hidroeléctrico San Francisco. No solamente recordarnos que los votaron, sino quiénes los trajeron, quiénes lo permitieron, qué engranaje jurídico permitió que Odebrecht vuelva al país a seguir cometiendo los actos de fechoría que todos conocemos. En septiembre del 2008 se ejecuta la expulsión mediante decreto ejecutivo firmado por Rafael Correa.
En abril del 2009, la Contraloría General del Estado establece indicios de responsabilidad penal contra autoridades de Hidropastasa y ejecutivos de Odebrecht en la firma de adendas, una especie de contratos complementarios que habrían significado un perjuicio para el Ecuador superior a los 20 millones de dólares. Se refiere a la adenda número 6, firmada el 16 de enero del 2006, para la liberación de un topo retenido en un túnel. Se pagó 12 millones de dólares. La adenda número 8, firmada el 5 de mayo del 2006, para un ajuste económico que costó 4 millones de dólares. La adenda 9, el 27 de julio del 2006, por ajuste económico, se pagó 4.7 millones. Pero 2010 sería un año de acuerdos y buenas noticias para la constructora del escándalo. Debió la Fiscalía Central haber analizado el tema. El Contralor, de otra manera, el Procurador de la Nación. Ecuador abre nuevamente las puertas a la empresa y el sistema judicial allana el camino para ello. Y así Hidropastasa y Odebrecht trabajan en un acta transaccional para terminar las controversias, desvanecer glosas de Contraloría, suspender la demanda arbitral de Hidropastasa y la Fiscalía de Tungurahua se abstenga de acusar a Odebrecht. Entra en escena la Procuraduría. El Procurador General del Estado, Diego García, quien sugirió la firma del acta transaccional para el retorno de Odebrecht a nuestro país, por el momento ha preferido no pronunciarse. Se trata del documento que permitió allanar el terreno para que Odebrecht y sus ejecutivos retornen al Ecuador. La Contraloría hizo lo suyo y en septiembre del 2010 resuelve desvanecer la responsabilidad civil solidaria del constructor. Apenas un mes después, para sellar el perdón a Odebrecht, el fiscal encargado de Tungurahua, Francisco López Mayorga, ratifica el dictamen de un inferior y se abstiene de acusar a los 28 procesados. Entre los procesados que recibieron el beneficio del perdón de las autoridades ecuatorianas está el ahora delator de Odebrecht, José Santos Filo. Creo que aquellos que le dejan libre también deberían ser investigados. Santos es un personaje fundamental. Y no solamente se trata de que nos diga a quienes cohimó, sino a quienes silenció para que también Odebrecht haga lo que le dé la gana en el país. Se trata del ejecutivo de Odebrecht que asegura haber grabado en video comprometedoras reuniones con autoridades ecuatorianas. José Santos vivió en nuestro país por 16 años y estuvo al frente de obras como la Ruta Viva y la Central de Manduriacu, el trasvase Daule Vinces, el poliducto Pascuales Cuenca y el acueducto La Esperanza. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. 7 de la mañana con 48 minutos, la Procuradora General de Panamá, Kenia Porcel, recibió este martes en la mañana al fiscal general del Ecuador, Carlos Baca, en el marco de la cooperación jurídica internacional entre ambas instituciones y para mantener la colaboración en casos complejos como los de Odebrecht y Petroecuador. En la reunión se establecieron acuerdos de compromiso de cooperación de la Procuraduría panameña, el de los funcionarios panameños para el envío y recepción de información y el ajuste de los términos de los pedidos mutuos de cooperación. Y el movimiento Creo confirmó este martes que tiene listas más de 46 firmas necesarias para iniciar un proceso de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Asambleístas independientes y de otras organizaciones políticas de la oposición se unieron a la iniciativa de Creo y hoy presentarán formalmente el pedido. Al vicepresidente de la República. Y sí, estamos ya con las firmas necesarias. El día de mañana nuestro jefe de bloque, Roberto Gómez, hará un anuncio importante, daremos una rueda de prensa previa a la comparecencia en la Asamblea del vicepresidente de la República. ¿Quiénes se han adherido para completar las 46 firmas que se requieren? Bueno, está por supuesto el bloque de la Unidad por el Cambio, está el bloque del Cambio Positivo y también están legisladores del bloque de las izquierdas, del Acuerdo de las Izquierdas. El presidente Lenín Moreno asistirá a la sesión solemne por las fiestas de fundación de Guayaquil el próximo mes de julio. La invitación la hizo el alcalde Jaime Nebot durante la reunión que mantuvo con el mandatario en el marco de la iniciativa Diálogo Nacional. Un estrechón de manos que no se veía hace 10 años. El presidente de la República y el alcalde de Guayaquil juntos y en actitud amistosa. La reunión entre ambas autoridades fue a puerta cerrada y duró 2 horas y media. Al final fue el alcalde Jaime Nebot el que dio detalles del encuentro. Una buena relación con Lenín Moreno hace cerca de 30 años. No pensamos igual en muchas cosas y pensamos igual en otras tantas. De manera que lo cortés no quita lo valiente y tendremos una relación
cordial. Cuando estemos de acuerdo, estaremos de acuerdo, y cuando no, no. Resaltó que no es nada fuera de lo normal que dos autoridades se reúnan para sacar adelante al país. Y señores, no deben sorprenderse de lo normal, sorpréndanse de lo anormal. Lo anormal es lo que ha pasado antes. Lo normal es que un presidente de la República y un alcalde y un gobernador conversen. Y como no se veía hace una década, esta vez, presidente y alcalde juntos, celebrando a Guayaquil por su fundación. He invitado al señor presidente de la República a venir a las fiestas de julio. Me ha expresado que con muchísimo gusto estará en la fiesta de julio, en la sesión solemne. Nebot adelantó que las reuniones continuarán de ser necesarias, poniendo así punto final a años de distanciamiento entre el gobierno local y el central. Joana Ramos, 24 horas. Y en este marco, el presidente Moreno propuso un diálogo sincero y frontal entre todos los sectores del país. Representantes gremiales ponen sus esperanzas en la iniciativa gubernamental Diálogo Nacional y ya listan sus pedidos. Cambio total de estilo. No hubo color verde, no hubo gritos de ¡alerta! No hubo ni siquiera canción patria. Lenín Moreno entró con la canción Caminante de Joan Manuel Serrat. Sin mucha pompa, casi ni se lo sintió en su primer acto público como mandatario aquí en la gobernación del Guayas. Hasta el mensaje principal del evento pareció nuevo y él trató de que se escuche sincero. Por un momento olvidémonos de vanidades, olvidémonos de conceptos absolutos. Seamos mejores seres humanos. Y mejor ser humano no es el que trata de imponerse ideas. Mejor ser humano es aquel que está dispuesto a ceder más. El auditorio eran los alcaldes de las principales ciudades. De los hechos anteriores a los presentes se va notando un cambio, lo cual es muy importante. Creo que eso es lo que el país necesitaba. Ministros y otros sectores en los que ha habido desentendimiento social para que se sienten todos en una misma mesa, precisamente a entenderse. Que nos atienda y que se nos incluya. La comercialización, la invasión de los productos que están en el mercado, que no son nuestros, son peruanos, chilenos y todo, ¿no? Serán 7 mesas, la plurinacional, la empresarial, la de unidad, la de información, la de educación, la del agro y la lucha contra la corrupción. Todos los temas se pueden tocar, no hay temas ocultos. Lo que sí el presidente ha insistido, no puede haber condicionamientos, no se puede plantear el todo o nada. Al final uno debe tomar la decisión, para eso me eligieron. Al final yo tengo que tomar la decisión, así es que disculpas por anticipar. El diálogo, se señaló, será de 100 días, pero puede ser a largo plazo si el país, dijo el presidente, así lo necesita. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Un hombre de aproximadamente 54 años murió electrocutado tras hacer contacto con un cable del tendido eléctrico público. Su cuerpo recibió una descarga de 10.000 voltios mientras limpiaba la terraza de su casa. Miembros del cuerpo de bomberos acudieron al sitio, pero a su llegada el hombre ya no tenía signos vitales. Tenía 54 años de edad. Había materiales de construcción en la terraza, muy cerca de la fachada del tendido eléctrico. Y levantando unas hojas de zinc, topa la corriente de alta tensión, aproximadamente de 10.000 voltios. El mismo que producto de eso tiene quemaduras y fallece instantáneamente. En la familia hubo desesperación al escuchar el contacto del cable de alta tensión con la hoja de zinc. Actuaron inmediatamente y llamaron al ECU 911. Se mandó una ambulancia, vinieron paramédicos, pero lamentablemente ya el cuerpo es muy rápido, todo lo que es la tensión, entonces ya estaba fallecido. Había mucho dolor de ver al jefe de familia muerto en la terraza. Esta construcción era la alegría, el sueño de familia que se había levantado poco a poco. Eran los últimos trabajos. Ocurrió en el barrio Life, al pie de la autopista General Rumiñahui, entre el Puente 2 y Puente 3. Las 2 de la tarde del 20 de junio será una fecha lamentable para esta familia. Nelson Carrera, 24 horas. Y les contamos también que una mujer falleció cuando utilizaba un ascensor en un local comercial del centro de Riobamba. Una llamada de emergencia alertó al ECU 911 de que una joven había quedado atrapada en este ascensor.
La institución coordinó el operativo de rescate, sin embargo, 45 minutos después se informó que la mujer había fallecido. Aún se desconocen los detalles de esta tragedia. Una joven madre murió cuando su cabeza quedó atrapada en la puerta del ascensor de su trabajo. Dos compañeras al verla pidieron auxilio. Paramédicos del cuerpo de bomberos trataron de reanimarla, pero fue imposible. Hicimos todo lo humanamente posible, pero la reanimación no dio producto positivo por cuanto ya se encontraba con una fractura a la altura del cuello de la tráquea. Familiares, amigos y conocidos esperaban afuera del local, abrumados de dolor y asombro ante lo sucedido. Que se le ha quedado el pantalón atrancado en el ascensor y se le ha agarrado la cabeza. Somos seres humanos y la desgracia nos llega avisando. Fue una muchacha joven que tiene un hijito, inclusive, que nosotros siempre lo vemos por aquí todas las mañanas. La policía acordonó el lugar, mientras que Fiscalía y personal de la DINASET iniciaron las investigaciones. Las evidencias fueron trasladadas por la policía. Nosotros pudimos identificar a la persona desde el segundo piso, pero tuvimos que realizar la extricación desde el segundo piso y también desde el tercer piso. La estructura era metálica, pues, y eso dificultó para el rescate. ¿Cómo pasó y qué le llevó a la mujer a realizar esta acción que terminó con su vida? Es la interrogante, ya que la joven tenía años trabajando en el lugar. Desconocen el motivo por cual pues la persona justamente realizó esa acción de sacar la cabeza justamente por la puerta donde se abrían las puertas de este ascensor. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas. 3 vehículos chocaron en la avenida América y Granda Centeno la tarde de ayer. El choque se dio entre una unidad de transporte público y 2 vehículos particulares. Los 3 vehículos iban de sur a norte. El metro cerca del semáforo continuaba su marcha. A su lado derecho, los 2 autos se aprestaban a girar lateral hacia la avenida Brasil. En ese momento se produce el choque de los vehículos. El metro impacta en la puerta del chofer. Conducía el Sportage una mujer de 65 años que iba a ver a su esposo en el trabajo. Pudimos constatar que existía dentro de uno de los vehículos pequeños una persona atrapada. El Cuerpo de Bomberos realizó maniobras de extracción. Estuvo un poquito nerviosa, pero ahora está ya más tranquila. Un extranjero que conducía este Jeep resultó ileso. La policía nos dice cuántos pasajeros viajaban en el metro en hora pico, 7:15 de la noche. Aproximadamente unos 64 a 70. Este vecino de este sector nos dice que en este punto ocurren accidentes de tránsito muy seguido. Sería bueno que pongan una cámara tal vez ahí para que vean el trayecto de los buses, cómo caminan, porque realmente caminan muy rápido. Personeros del metro que se encontraban en este sector del choque indicaron que los buses están calibrados a no sobrepasar los 50 kilómetros por hora, mientras la policía recaba información para determinar la causa de este accidente. Nelson Carrera, 24 horas. Y les contamos sobre otro siniestro. Las cámaras del ECU 911 captaron a un hombre que presuntamente intentaba lanzarse del puente de Gualo, esto en el norte de Quito. La Policía Nacional logró detener al sujeto gracias a las cámaras del Servicio Integrado del ECU 911. Este es el momento en el que el hombre intenta saltar del puente de Gualo en el nororiente de Quito. Aproximadamente a las 10:45 de este martes, el ECU 911 recibió la alerta de que un joven intentaba atentar contra su vida y a través de las cámaras de videovigilancia logró dar seguimiento al sujeto que durante varios minutos caminó por el filo del puente. Al percatarse de la llegada de miembros de la Policía Nacional, saltó la barrera del puente. Pero la rápida acción de los uniformados evitó que el hombre cayera. Fue trasladado a la unidad de policía comunitaria de Llano Chico, en donde recibió ayuda psicológica y posteriormente las unidades de socorro tomaron contacto con los familiares del ciudadano, quien fue trasladado hasta el Hospital Julio Endara en el sector de Conocoto para su valoración médica general. Stephanie Paz, 24 horas. Ciudadanos aseguran que la delincuencia en la parada San Diego del corredor occidental es realmente insoportable. Este es un sitio donde se pueden encontrar historias impactantes de ciudadanos que han vivido las consecuencias de la inseguridad. A la parada San Diego llegamos porque la gente que llamó a este informativo nos dijo que había basura en todo lado y estas imágenes así lo reflejan.
Que había escombros en la vereda, así lo constatamos. De pronto vimos que se movía este contenedor de basura. Encontramos a Roberto Rivadeneira, un manaba de 48 años de edad. Colectando cualquier cosita para poder comer. Cualquier así botan cositas que no valen y yo las recojo. Ya con eso sobrevivo. Dice que es de familia que tiene plata en Puerto Viejo, pero que por problemas de herencias le han amenazado de meterle a la cárcel. Hace 5 meses llegó a Quito y vive de lo que en este contenedor botan quienes circulan cerca de la parada de San Diego. Y mis hijas están estudiando allá en el colegio de Puerto Viejo. Yo soy de Puerto Viejo, de Manaví. Vivo en Higuerón de Picuazá. ¿Usted les envía plata? Antes les enviaba, pero ahora ya no. Porque no. Imagínense esas cositas que apaño para sobrevivir, para poder comer. En la Necochea y en la Mariscal Sucre, que llegan a la parada de San Diego, hay un intenso tráfico. Y este es el escenario ideal para grupos que se dedican a robar carros que avanzan lentamente. Son bastantes jóvenes. Estamos hablando de promedio de 15, 17 años, 12 años para arriba. Arranchan y salen corriendo. ¿Hacia dónde va? Generalmente es para el bosque. Y varios entrevistados coinciden que la ruta de escape son estos terrenos con mucha maleza. No hay colaboración de la policía. La policía muy de repente, que de vez en cuando pasa por aquí. A partir de las 6 de la tarde ya no se puede estar aquí tranquilo porque hay mucho fumón, mucho drogado, entonces, y mucho que le roban aquí. Por favor, a cualquier autoridad que venga por acá, ronde y vea lo que está. Ya más o menos a estas horas ya no se puede andar. La parada de San Diego es un sitio obligado para miles de personas que diariamente van a distintos puntos de Quito. Es un sitio por el que toca pasar a cualquier riesgo. En el sur de Quito, Nelson Carrera, 24 horas. 8 de la mañana con 5 minutos y existe indignación por la forma en que se realizó la reparación simbólica para las víctimas que fueron abusadas sexualmente en la Academia Mayor Pedro Traversari, ubicada en el sur de Quito. Los padres de familia presentaron una carta a la Defensoría Pública, mientras que la Fiscalía alista un informe que será entregado al Tribunal Penal. 2 días han pasado desde que la Academia Mayor Pedro Traversari cumplió con una parte de la sentencia tras el abuso sexual contra 43 niños que se dio por parte de un profesor dentro de esa institución educativa en 2015. Sin embargo, los padres de familia no están conformes con la manera en que se realizó este acto de reparación simbólica. Nos sentimos indignados, nos sentimos burlados, no hubo respeto para los padres de familia, no hubo respeto para las autoridades, ni víctimas ni familiares. Lamentablemente el acto no se cumplió a cabalidad. Dentro de la sentencia se obligaba al colegio a poner una placa en el aula de clases con la leyenda "En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo", acto que sí se cumplió, pero sin presencia de padres de familia y medios de comunicación. La placa tenía que ser develada por la institución, más bien terminó siendo develada por el ministerio, por un representante del Ministerio de Educación. Los padres de familia y víctimas solo pudieron acudir a un acto público que se realizó en el patio de la institución, donde intervinieron el viceministro de Educación y el vicerrector de la AMPETRA. La reparación integral, como reza la Constitución del Ecuador, que busca es que estos actos, si bien es cierto, no van a poder volver a hacer al estado normal como eran antes de cometimiento del delito. Pero si bien es cierto, la víctima tiene que sentirse reparada. La fiscal de género, Mayra Soria, explica que uno de los elementos para la reparación de la víctima es que se conozcan los hechos. Y que se asuman esos hechos por parte de todas las personas involucradas. Debido a lo suscitado el día lunes, los padres de familia presentaron una carta en la Defensoría Pública para dejar un escrito sentado que nosotros no estamos de acuerdo con el acto que se realizó y poner en conocimiento de las autoridades para que ellos emitan el criterio pertinente. Por su parte, la Fiscalía presentará un informe al Tribunal Penal donde se detallarán las inconsistencias que según ellos hubo dentro del cumplimiento de la reparación simbólica.
para Fiscalía no se cumplió, sin embargo, no somos los entes que deben determinarlo. Hubiéramos querido escuchar la sentencia que se emitió por parte del tribunal, que las víctimas y las personas que estaban ahí invitadas conozcan por qué estábamos reunidas ahí. La Corte Constitucional sería la entidad que determine si esa reparación se cumplió a cabalidad. Fernanda Ceballos, 24 horas. Vamos con otro tema. Existe mucha frustración entre los vecinos de San José del Condado luego de que el juez desestimara la acción de protección contra el proyecto Quito Cables. A pesar de esta resolución, los vecinos de la zona mantienen su postura de no abandonar sus predios, mientras que la Defensoría Pública estudia la posibilidad de presentar un nuevo recurso. Un caso terrible y afectó, digamos... Con mucha indignación y frustración, así tomaron la noticia los vecinos de San José del Condado de que el juez constitucional negara la acción de protección presentada por la Defensoría Pública solicitando la paralización de la obra municipal Quito Cables. Nosotros vamos a seguir aquí porque nosotros no tenemos a dónde irnos. El plazo de 45 días fijado por el municipio de Quito para el desalojo de las propiedades cada vez es menor, pero estos vecinos mantienen la postura de no salir. Nosotros hemos de luchar con lo que sea, hemos de pagar con nuestra sangre, con nuestras vidas, pero esto no se va como él dice, va porque va. Su mayor queja a las autoridades es la falta de socialización del proyecto, aunque el municipio dice lo contrario. En esta audiencia se pudo demostrar hasta la saciedad, no solo una socialización, sino la ventaja de un proyecto socialmente beneficioso para miles de quiteños que necesitan urgente un transporte digno y seguro. Tras la evaluación de pruebas, el juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Max Maldonado, determinó que no se evidenció vulneración o irrespeto a los derechos constitucionales. Sin embargo, el representante de la Defensoría Pública señala que sí. La vulneración del derecho a la sociabilización, participación directa, así como también la falta de propuestas alternativas. De igual forma, la vulneración del derecho de petición que le asiste a todo ciudadano y la irrenunciabilidad de todos sus derechos. Ahora la Defensoría Pública espera la notificación de la sentencia para emprender nuevas medidas. Y en virtud de lo que podamos analizar, presentar, de ser el caso, un recurso de apelación, que es el recurso vertical. Los valores de los predios con quienes no se logró acuerdos están consignados en los juzgados, donde los vecinos podrán ir a juicio para aumentar el valor del predio. Mientras tanto, la obra del teleférico Quito Cables, que alcanza un costo de $44 millones, seguirá en marcha. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Bueno, y desde anoche está cerrado un tramo de la avenida Gran Colombia por la construcción de la estación La Alameda para el metro de Quito. Helen está en el lugar para darnos a conocer cómo está la circulación vehicular a esta hora, el control policial y sobre todo vías alternas para quienes circulamos por el sector. ¿Cómo estás, Helen? ¿Qué tal, Gigi? Buenos días. Pues te cuento que ya se siente el impacto precisamente de este cierre que se lo realizó desde la noche de ayer. Como tú puedes observar, desde la calle de Sodiro se movilizan algunos vehículos hacia la Gran Colombia. Y precisamente la Gran Colombia está cerrada desde la Sodiro por la construcción de la estación La Alameda para el metro de Quito. A esta hora de la mañana está Fausto Miranda para recomendarnos algunas vías. Fausto, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Como tienen conocimiento, este cierre ya tenía varios meses atrás que ha venido funcionando. El transporte público ahora va a tener un desvío adicional, que es los buses que vienen hasta la calle, la Gran Colombia, hasta la Sodiro. Ha cerrado un tramo donde sí podían circular los vehículos públicos, o sea, el transporte público. Sí, el transporte público justamente es el que le vamos a hacer un desvío que va a tener que llegar hasta la calle Sodiro, subir hasta la calle Ríos y continuar hacia el sur de la ciudad. Y los buses que vienen en sentido contrario de sur a norte van a tener que tomar la Valparaíso, bajar por la Sodiro y continuar por la Gran Colombia. Precisamente en toda la capital ya tenemos 8 cierres con esto. Sí, este es nuestro 8º cierre y como vemos, las obras del metro siguen funcionando, se siguen realizando y le vamos dando planes de movilidad a la ciudad para darle más fluidez. Se siente ya el impacto. Desde el estudio tenemos una pregunta allí.
Así es, Helen, y es justamente sobre estos cierres. Fausto, buenos días, gracias por acompañarnos. Había gente que se había quejado con nosotros justamente porque decía que, por ejemplo, en el viaducto de la 24, los fines de semana se estaba cerrando otras calles cercanas a la zona y que les imposibilitaba ingresar a muchos vehículos, y que a veces querían la gente conocer si es que en realidad los fines de semana alrededor de donde se está construyendo las estaciones del metro se están incrementando los cierres de vías o no. Muy buenos días. Alrededor de la 24 de mayo no hay cierres adicionales, a excepción de el día domingo, que se hace el ciclopaseo y que son los cierres de todo el centro histórico. Aparte de ese cierre no hay ningún trabajo adicional. ¿No? Sí, es un poco complicado, Fausto, porque justamente con el ciclopaseo, con los cierres que hay en las vías ahora por la construcción del metro, ¿se van a tomar algunas alternativas en ese caso respecto justamente a el ciclopaseo? Porque con tantos cierres, pues a veces se complica la circulación el día domingo. El ciclopaseo el día domingo no tiene alteraciones, está funcionando normalmente. Los cierres que están realizando la empresa del metro por las obras que están realizando a lo largo de toda la ciudad, que ya son ocho cierres, hemos realizado desvíos, hemos realizado presencia de agentes para darle más fluidez a la ciudad, a la carga vehicular que tiene la ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos, Gigi, te vamos a presentar qué dicen los conductores en este momento. Señor, buenos días. ¿Transita bastante usted por esta avenida? ¿Sabía del cierre? Sí, claro, ya estábamos enterados. ¿Ya sabe por dónde circular? Sí, todos estamos enterados, por eso estamos trasladándonos por este lado. ¿Cuál es su nombre? Pero es muy complicado, Darwin Lara. Gracias, buenos días. Vamos a preguntar a un chofer del transporte público. Señor, buenos días, estamos en vivo. ¿Conocía usted este cierre? Sí, hace un tiempo ya que conocíamos de esto, lo que cerraron la calle, sí. ¿Ya sabe por qué vía va a circular? Claro, estamos ahorita por arriba, estamos dando la vuelta nosotros. ¿Le ha afectado a los pasajeros, a sus usuarios, o usted tiene el mismo flujo? No, o sea, sí nos afecta porque nosotros tenemos tiempos y entonces a veces nos atrasamos en eso. Muchas gracias, y precisamente les presentamos el impacto de los choferes porque son algunos de los vehículos públicos los que transitan precisamente por esta avenida. A esta hora de la mañana el flujo ha aumentado por este cierre, como ustedes pueden observar, pero ya vemos la presencia de miembros de la AEBT que en este momento controlan a los vehículos para evitar situaciones que lamentar. Ya escucharon ustedes cuáles son las vías alternas que se debe de utilizar. Les queremos mostrar hacia este lado de acá. También tenemos un tramo de la Sodiro que es para paso peatonal por si usted necesita. Esa es la información, amigos, a esta hora de la mañana, tomando todas las recomendaciones del caso. Les mostramos rapidito por qué precisamente se ha realizado este cierre, y es porque aquí se construye la estación Alameda para el metro de Quito. José Luis, ¿cuánto tiempo durará este cierre? Este cierre durará hasta primeros de diciembre, es lo que tenemos concedido, pero intentaremos reabrir la calle lo antes posible. ¿Esta estación será sobre el parque o sobre la calzada? Sobre la calzada. La estación se trasladó a la calzada para evitar afectar a los árboles patrimoniales que se encontraban en el Parque de la Alameda. Muy bien, muchísimas gracias. Ya escuchamos, amigos, les mostramos en este momento los trabajos que se están realizando aquí sobre la Gran Colombia, en la parte posterior del Parque de la Alameda. Conozca las recomendaciones siempre, cuáles son las vías para que usted evite situaciones que lamentar. Gigi, por si transitas por esta vía, ya sabes que desde aquí, desde la Sodiro, está completamente cerrada. Muchísimas gracias por la información, Helen, oportuna como siempre. Gracias, y recuerde pues entonces circular con precaución, tomar vías alternas, y sí hay 9 frentes abiertos en Quito por la construcción del metro para la ciudad. Un poquito de paciencia porque es una obra que necesitamos los quiteños y los ecuatorianos. Nos vamos a hacer una pausa en la información, pero quédese que enseguida volvemos con más. Seguimos informando, le contamos que barrios y comunidades de la provincia de Orellana resultaron afectados tras las intensas lluvias que se registraron desde el martes en la madrugada. Además, la afectación del puente sobre el río Quibino, que conduce hasta el cantón Chuchufinde, dejó varios sectores de Sucumbíos y Orellana incomunicados. La lluvia inició desde la madrugada y al momento ha causado afectaciones en barrios urbanos de la Joya de los Hachas. Hay molestias de sus habitantes, pero también la intervención de sus autoridades. El agua ya entró a la casa
y con la motobomba que está en el municipio ya por lo menos lograron bajar un poco. En el sector de la Valladolid se registró un accidente de tránsito. Al llegar al centro poblado de la parroquia de Nocanqui se constató afectaciones a viviendas. Parte de Nocanqui sí también tuvimos personas que se entró bastante agua al sector. El puente sobre el río Givino ha colapsado impidiendo el paso hacia el cantón Chuchufindi y recorridos de vehículos desde la parroquia Unión Milagreña o Pompeya de la Joya de los Hachas. Vivo aquí ya 20 años y nunca ha sucedido esto. Está inundado la escuela, el colegio, todo eso. Se activó el COE cantonal para poder dar respuesta inmediata. Francisco de Orellana también registró afectaciones en varios sectores, mientras que la vía que conecta Loreto con la provincia de Napo registró deslaves. Por ello, organismos de socorro realizaron la inmediata intervención. Tenemos en Guataraco, límite de Napo, Orellana, carretera E10, de San Lorenzo, límite Imbabura, E20. Son varias las vías que podrían ser afectadas por precipitaciones leves. En Orellana, Mario Bejarano, 24 horas. Y muchísima atención porque la carretera Méndez Morona continúa interrumpida por un deslizamiento de tierra que se produjo el pasado sábado. Las personas que hacen uso de esta arteria vial que conecta al cantón Tihuinza con decenas de comunidades en la línea de frontera con el Perú solicitan al gobierno acudir con ayuda. Los inconvenientes por el deslave que interrumpe el tránsito en la carretera Méndez Morona continúan. Las personas que requieren trasladarse por esta arteria vial para comunicarse con el resto del país o llegar a las comunidades en la frontera con el Perú solicitan atención al gobierno. Hay como 3 tramos aquí de media vía, o sea, y llevan 3 años. 3 años esos medios tramos que con más lluvias se pueden ir y nos quedamos ahí sin carretera. Varias unidades de transporte se encuentran parqueados a poca distancia de este deslizamiento de tierra, mientras sus propietarios y pasajeros buscan la manera de superar el obstáculo llevando sus cargas en hombros. Así sufrimos por ver un pan del día. No sé cómo pase para allá porque el derrumbe no nos deja. Estamos fregados, estamos aislados. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas ha trasladado 2 máquinas hasta este lugar en la carretera Méndez Morona para desalojar el deslave. Sin embargo, los usuarios de esta vía señalan que tan solo están laborando pocas horas. A esto se agregan otras quejas, como el incremento en los costos de los pasajes. Manifiestan que no hay nadie quien controle. Tomen cartas al asunto ya desde Quito, el Ministerio de Obras Públicas. La magnitud del deslave que sucedió la madrugada del pasado sábado no podrá ser desalojado si no se dispone de un significativo número de máquinas para que se realice ese trabajo. Con cámaras de Joao Cabrera, en la carretera Méndez Morona, Wilson Cabrera, 24 horas. Como todos los días, seguimos receptando todas sus denuncias a través de nuestro correo electrónico que aparece en este momento en su pantalla, de primera mano @teleamazonas.com, para recibir todas sus denuncias, pero también sus sugerencias. Escríbanos a ese correo. Un equipo de 24 horas en la comunidad está dispuesto a visitar su barrio, su comunidad, para poder pues mostrarle a las autoridades todas esas necesidades que ustedes tienen. Veamos. Varias grietas y baches componen la calzada de la calle Alberto Bastidas, ubicada entre La Prensa y Diego Vázquez, en el sector de Cotocollao. Los vecinos han tenido que situar una llanta amarrada con una cinta de emergencia para alertar a los conductores de un profundo agujero en medio de la vía. Se solicita la atención de las autoridades. Los moradores del sector de Chillogallo también solicitan el mantenimiento vial de la calle Ceballos, pues imposibilita el correcto flujo vehicular, esto en el sur de la capital. Según uno de nuestros televidentes, el terreno abandonado localizado en las calles Nicolás Ceballos y Pedro Castillo se ha convertido en un botadero de basura. Los vecinos solicitan que se realice un cerramiento para frenar este tipo de problemas. Las calles Río Chinchipe y el Alpargate en el barrio Los Ceibos, en la ciudad de Ibarra, no están pavimentadas. Los ciudadanos solicitan su mantenimiento, pues los baches llenos de agua impiden que transiten con normalidad.